Que Dios Todopoderoso les bendiga. Aquí yo sin ningún filtro, sin pintura, sin mis lentes, por eso estoy así. Pero aún en medio de la prueba, aún en medio de cualquier que sea la situación que estoy pasando, que Dios sabe cuáles son las cosas, yo quiero con este video, que decido hacerlo así, hace poco me bañé, ni me he peinado, solo me puse este aro para que no se me paren los pelos, este aro bonito que por ahí encontré, y lo uso bastante porque a mí se me paran los pelos, pero gracias a mi Cristo tengo cabello, porque lo estaba botando y Dios en su misericordia pues paró la caedera de cabello con limón. Y bueno, limón en primer lugar, eso nos aplicamos con mi hija, y Ónice, que también se cae supuestamente por problemas hormonales, tiroides y para acá, para allá. Amados, les quiero hablar. Ahorita estamos sin luz, estoy grabando este video, vamos a ver cuándo lo comparto. Si es de Dios lo voy a compartir, si no, no. Espero en el Señor que este video sea un sentimiento que Él pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad, dice su palabra. Entonces, amados, mirando todo lo que está ocurriendo en el mundo, por ejemplo, lo de la guerra, comenzó esa guerra triste en Ucrania, ¿verdad? Que uno acá podemos opinar muchas cosas, pero el que conoce la verdad con todo clarito, sin ninguna sombrita, nada, es el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que existe. Entonces, como hija de Dios, que para la gloria de Él me compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, cuando me arrepentí de mis pecados, creí en Él por fe, sin mirarlo, le creí, por eso es la fe. La fe no es decir yo creo a esta cosa, porque es mirando. Entonces a Dios se le cree por fe, y fe, lo dice Hebreos 11.1, te voy a regalar palabra de Dios. Hebreos 11.1 dice que fe es la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Entonces cierra tus ojos, mira algo, sombras, quizás el resplandor de la luz, porque tal vez no tenemos muy cerrados los ojos, ¿verdad? Pero si apretamos duro acá, miramos una oscuridad muy grande. Entonces, con nuestros ojos cerrados, podemos interpretar un poco lo que es la fe. O sea, fe es creer a alguien que no lo veo, no es que no exista. A mí me hablan, por ejemplo, que mi papá existe, yo no lo estoy viendo, pero yo sé que él existe, él vive en Nueva Guinea. Entonces, el Padre al que yo le creo, que me adoptó como su hija por creer a Jesucristo, su Hijo único, el que murió por mis pecados y por tus pecados, entonces yo sé que Él está en el cielo. Entonces yo creo que él va a enviar otra vez a su Hijo a llevarme a mí, porque eso dice su palabra. Entonces eso es la fe. Es creer a la Biblia sin mirar pruebas, humanamente hablando. Pero cuando yo ya creí en Jesús y he andado en este camino de Él, ahora sí he visto, soy testigo, y todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón de verdad ha mirado que Él existe, más de lo que antes podíamos haber creído. Porque algunos dicen como Job, de oídas te había oído, escuchó, ¿verdad?, hablar de Dios, pero él dijo en la prueba, pero ahora mis ojos te ven. Él necesitó pasar esa gran prueba. Entonces eso pasa. Yo le creo a Dios por las pruebas que he venido pasando, y he mirado que en esas pruebas nunca, aunque yo siento estar sola, Él nunca me ha dejado sola, porque cuando menos lo espero, ya Él me sacó de la prueba. Entonces, mirando esas guerras tristes, ahora la nueva guerra que siempre se le ha hecho a Israel, yo me pongo a ver historia y leo que ellos recién que este mundo no tiene ningún derecho, pero este mundo se arrojó el derecho de darles a ellos el nombre de nación, cuando ellos ya eran una nación,
que esa nación vino de los lomos de Abraham. Vivieron como dice la Biblia, ¿verdad? Como en tierra ajena, pero esa tierra Dios se la dio a ellos. A Abraham se la dio, le dijo, mira para acá, mira para allá, y le puso a ver, y que le iba a dar una descendencia más. Dice, si podés contar la arena del mar o las estrellas, entonces tu descendencia, le dice, va a ser así, innumerable. ¿Lo cumplió Dios? Lo cumplió. Por ejemplo, mis abuelos son de parte de mi mamá, con los que yo me crié más. Corea, por parte del abuelito, y Silva, por parte de la abuelita. Entonces, ellos ya se fueron con Cristo. Creyeron a Jesucristo, aunque nacieron en una religión falsa. Creyeron en Cristo vivo, gloria a Dios. Y mis otros abuelitos, de parte de mi padre, Molina Castillo, para la gloria de Dios, cuando lo digo me da gran gozo, también creyeron en Cristo, dejaron su falsa religión que no salvaba y creyeron en Cristo. Habían sido idólatras, practicantes de brujería. Eso era mi familia. Aún mi mamá llegó a hacer eso. Yo también. Yo también llegué a creer en horóscopo, eso es brujería. Visité a una bruja que leía las cartas y decían cosas ciertas, porque el diablo sabe en qué camino andamos nosotros, entonces por eso nos dice cosas ciertas, ¿verdad? Y pensamos que la bruja es la que tiene poder, pero lo da el diablo por los demonios que le dictan a ella las cosas. Entonces, estoy queriendo dar un ejemplo, ¿verdad? Con los abuelos. Entonces, ellos, como Abraham, tuvieron un primer hijo. En el caso de mi abuelito Armando, tuvieron un hijo llamado Enrique. Entonces, ese era el primogénito, hasta donde yo tengo memoria, porque los varones eran los que heredaban la primogenitura. Después podían haber mujeres. Y bueno, para no meternos en ese asunto, ¿verdad? La cosa es que de ese tío, que por cierto, que Dios bendiga a ver si me trae el nombre del Señor, que ya te he orado por ella, pero ahorita mira, tengo la mente en blanco. Ahí en el camino Dios quiera que me acuerde del nombre. Pero la esposa de él, una mujer también creyente en Cristo Jesús, él anduvo descarriado. Y bueno, a ella le fue mal porque se metió con un hombre que no era creyente, ¿verdad? No sé si ella fue creyente hasta después. Beatriz se llama. Ya me acordó Dios, gracias Señor. Entonces, ellos tuvieron como 12 hijos, no sé si más. Yo no conviví mucho con ellos, un tiempo nada más. Conocí algunos, que solo de uno me acuerdo el nombre, que yo mucho lo molestaba, a Isaías. Miren los nombres que ella le ponía, nombres de la Biblia, porque ella era creyente. No sé si a todos, ¿verdad?, les puso ese nombre. No sé si mi tío, que fue mi tío aquí en vida, y hasta a mí ya se fue con el Señor, porque después reconcilió antes de morir, gloria a Dios. Entonces no sé si él intervino y no le pusieron nombre, pero yo sé que habían nombres, ¿verdad? Y Abraham fue así, de un solo hijo. Bueno, él tuvo dos, uno de una que era esclava de su esposa, que le falló la fe, y se la dio como para que le tuviera hijos, según ella, ¿verdad? A ella, y después se le hizo un rollo enrollado. Hasta hoy Israel es atacado por esa descendencia y por otras descendencias también que eran familiares de Abraham. Entonces, de Isaac, Dios le prometió que ellos iban a heredar esa tierra. Después viene Jacob, que se le llamó Israel, y esa tierra pasó a ser de ellos cuando Moisés, ya en el tiempo de Moisés, después de ellos andar, ¿verdad?, peregrinos en su misma tierra, y llegan a ser esclavos en Egipto. Hoy mi familia, de parte de mis abuelitos, es numerosa, y se han ido para diferentes países que yo conozco, y no sé los que no conozco para dónde agarraron. Es que lo que pasa es que estamos sin luz. No sé si ya vino, porque estaba oyendo ahorita una música ahí. Entonces, la familia de uno, de esas como 12 que tuvo el tío Enrique, que yo le llamo tío Enrique, pero ya no es mi tío, porque ahora es mi hermano en Cristo, nada más. Dejamos de ser familia. Cuando la gente esté en el cielo, no va a haber más que hermanos en Cristo. Hermanos todos, fue una familia, hijos de Dios. Ya, allá no va a haber que se casan ni nada de eso. Oramos por la familia para que se salven.
pero no es que allá va a ser mi hijo, no, hijos de Dios todos y hermanos con el Señor Jesucristo. Esa es la dicha de nosotros. Y los demás que no aceptaron, pues se van a ir con Satanás, tristemente, a un lugar de tormento junto con el diablo que los engaña. Así que arrepiéntanse, por favor. Entonces, la familia, pues, de mis abuelos, numerosa inmensamente, y sin meter a los otros hijos, también que hubieron otros hijos varones, hijas mujeres, que esa familia se regó. Entonces, la familia de Abraham, por Isaac, y también por Ismael, sí, a ver, déjenme recordar, sí, Ismael, así que se llamaba, Ismael, ¿verdad? Entonces, también, porque se hicieron numerosos, pero al que se le prometió la tierra, que se le llama tierra de Israel hoy, pero antes no era tierra de Israel, era para Abraham y su descendencia, y que por el que bendijera a la descendencia de Abraham y a Abraham era bendito, pero el que lo maldijera era M, también se maldecía, amados. Y eso ha sido toda la existencia de esta gente, de esta generación. Dios, en su soberanía, los castiga a ellos y permite que pueblos los ataquen y les hagan daño. Casi los matan a todos, pero Dios dijo que no iban a morir todos, que el Señor iba a guardar. Ahora en el Nuevo Testamento que yo leo en Romanos, siempre Dios guarda y los va a volver a injertar en Cristo. Cuando ellos crean de una vez, al mirarse engañados por el anticristo al que ellos están esperando, porque se endurecieron su corazón y saben para qué y por qué. ¿Y por qué Dios lo permitió ese endurecimiento? Para salvarme a mí y a ti, que no eres de ese pueblo. Pero ya me extendí y avancé, pero quiero retroceder otra vez. Entonces, la tierra, ellos la van perdiendo de pedazo en pedazo, no que Dios se la quita, ellos la pierden por meter al diablo, a los enemigos, a su tierra. ¿Cómo? Se casaban con gente que no eran, como pasó con Salomón y con muchos reyes. Y ellos mismos los atacaban, esa misma gente con la que hacían disque pactos para que no se atacaran, más bien los odian y ahora ahí los atacan. Pero es un asunto bien enrollado. ¿Qué pasó? Esta misma familia que era familia, que no era la heredera de la tierra, llegaron a vivir con ellos a esta tierra por cuando ellos salían castigados, entonces ellos se posesionaron de la tierra, pero no significa que Dios se la dio a ellos. Dios los deja vivir ahí entre ellos. Y lo dice en una profecía el Señor, se lo dice, si no me equivoco, a Agar. Le dice que la descendencia de ellos iba a ser feroz y que la mano de ellos iba a estar contra la gente y la gente iba a estar contra ellos. Pero también a lo que es la descendencia de otras descendencias de ellos mismos, también le dijo de que iban a vivir entre ellos. Y así es, amado. Ahí viven mezclados los llamados musulmanes, los árabes, pues no sé si toditos son familia de Abraham. Hay gente de todas las naciones. Como ahora con esta guerra estoy mirando que hay gente de Bolivia, pero ellos tienen sus rasgos, como esta gente cuando fue dispersada iba a todos los países, como ahorita mi familia anda en varios países, ellos están teniendo hijos, ahí van a quedar, ahí van a morir a lo mejor y van a tener más hijos y ya llegaron a vivir a otras naciones y ahí va a estar la familia de mis abuelos regada en el mundo entero. Entonces, la familia de Abraham, de Isaac y de Israel, que era Jacob, también. Entonces, muchas personas tenemos a lo mejor parentesco con esta gente, pero somos conocidos como gentiles, porque no practicamos lo que practican ellos. Ellos practican la parte de la ley, porque ya ellos no practican toda la ley, ya ellos no hacen sacrificios de animales como era la ley de Moisés, porque al no haber templo ellos no pueden andar haciendo eso, porque Dios había mandado por Moisés que solamente iba a hacerlo allí, en el templo, en la parte que estuviera el tabernáculo, donde estaba aquella cajita bonita que Dios había dado a hacer de puro oro, y allí dijo que iba a estar su presencia, donde había mandado a hacer 2 querubines. Eso está en la Biblia, amado. Todo lo que yo le estoy diciendo así, parafraseando un poco, en la Biblia lo he leído.
Y entonces, lo cual esto con Jeremías, que profetizó la invasión de Nabucodonosor, se cree que Jeremías fue el que escondió esta arca de la alianza, del pacto que había hecho con Dios con ellos, y no la encontraron. Entonces, ya en lo que fueron los otros templos, ya no estaba ese lugar, aunque ellos hacían sacrificios. No sé si hicieron una imitación de esa arca, pero ya esa arca desapareció desde el tiempo, desde la primera destrucción del primer templo. Pero a lo que yo quiero llegar ahora con la guerra, veo que la gente, aún los cristianos, tristemente, están divididos. Unos dicen que Israel ya no es el Israel de la Biblia, pero en eso están mal, porque si dice la palabra de Dios y dice profecías que ellos sí van a volver y van a ser restaurados, lo dice Pablo el apóstol, un verdadero israelita, no esta gente que no es israelita. Yo no soy israelita, de cepa. Entonces, ¿qué puedo saber yo de decir cosas atrevidamente y decir que ellos no son y que ya no más y que ahora es la iglesia, Israel? Sí, somos Israel porque pasamos a pertenecer a Cristo. Y como Cristo era un israelita, nosotros también podemos ser llamados Israel, pero en este caso espiritual. Pero Israel físico existe, porque ellos todavía han quedado remanentes en todas partes, como les digo, y regresaron a vivir, muchos de ellos, a la tierra prometida. Otros no regresaron aún. No sé si habrá un tiempo en que regresen. Entonces, porque ellos practican la ley. Y muchos que se hacen judaizantes, que le llaman, que ahí andan practicando. Y hasta cristianos practican, dicen ser cristianos, pero practican cosas, ritos que no están en la Biblia, que debían practicar, sino costumbres de ellos paganas. Mezclaron, como Jesús le dijo, sus costumbres, sus tradiciones, y yo veo a muchos cristianos practicando esas cosas. Yo, por ejemplo, no puedo practicar el sábado, porque yo soy gentil. Y si usted lee la Biblia en el libro de Hechos, la primera iglesia, que era la que estaba allí estaban todavía estaban los apóstoles, y allá ya había aceptado Pablo. Entonces Pablo reclama que les estaban queriendo que se circuncidaran los gentiles. Entonces, dentro de lo que ellos orando y todo, ¿verdad? Por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, les dicen que los gentiles solamente se abstengan de beber sangre o comer sangre de ahogado, que eran animalitos que los mataban, como me acuerdo mi mamá que le daba vuelta a la cabeza a las pobres gallinas. Y después nos comíamos esa sangre que llevaba la gallina. Ahora se sabe que hay que quitarle la cabecita a la gallina, ponerla que se escurra. Igual los cerdos y todos los animales, no se podía comer la sangre. Entonces, porque eso lo hacían los gentiles. Entonces, como mi mamá era gentil, hacía eso. Aquí comen una cosa que se llama moronga, que la hacen de sangre. Pero los judíos, los israelitas, por la ley tenían prohibido. La sangre es la vida. Aún desde antes de la ley el Señor le habló de eso. Que el que quitaba la vida a otra persona también le tenían que hacer lo mismo. Y no se tenía que comer sangre. Siempre se supo, pero ya en la ley se les explicó mejor a ellos. Pero los gentiles, los que no tenían temor de Dios, hacen lo que quieren, hasta el día de hoy. Pero los que somos cristianos tenemos que guardarnos de sangre de ese tipo. Otra cosa es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Ahí va incluido el adulterio, tener sexo hombre con hombre, mujer con mujer y todo tipo de aberraciones que hay con animales. Eso se llama fornicar. Y también la fornicación espiritual. Pero en este pasaje se nos manda a los gentiles también a no ser idólatras, a no hacerle cultos, ni venerar a nadie, ni al dinero, ni a un hombre, ni a nadie, como se hacía en ese tiempo. Los gentiles hacían eso. Adoraban a los faraones, adoraban sus imágenes, que les llamaban muchos nombres, y luego la iglesia católica, que era pagana, eran los romanos que se convirtieron, dizque a Cristo, pero mentira, no es cierto. Ellos agarraron sus ídolos, siempre los agarraron y les pusieron nombres de los santos de Dios. Ahí va María, ahí va el apóstol Pablo, Pedro y todos los inventos que tienen ellos y sus costumbres y tradiciones que las viven cargando. Sus rezos,
Igual hacían eso, lo mismo hacían. Por eso el Señor Jesús dijo que no se hiciera vanas repeticiones, porque los gentiles la hacían, dijo. Entonces, como ahí están las bolitas, que ahora supuestamente le rezan a María, pero no es cierto. Ellos le rezan a sus mismas imágenes, con nombres de santos de la Biblia. Entonces, amados, cristianos que están divididos, apoyando la maldad. Yo no apoyo que Israel esté quitándole la vida a nadie. Yo oro por ellos para que se conviertan. Y aunque los maten, que mejor muramos amando a los cristianos, a los enemigos, como lo hizo Esteban. Esteban pudo haberlos maltratado y dicho un montón de cosas a los que lo estaban apedreando, pero él lo que hizo fue amar a la gente, y eso lo llevó al cielo a Esteban. Tal vez en ese momento no se fue al cielo, se fue al paraíso, porque yo no soy de la doctrina que creo que vamos directito al cielo. Vamos a la presencia de Dios, porque Dios llena la tierra y el mundo entero. Entonces, cuando yo muera, voy a ir a la presencia de Dios, pero al cielo literal no voy. Yo voy a un lugar llamado paraíso, que Pablo lo menciona. Pablo fue llevado al tercer cielo y fue llevado al paraíso, a dos lugares diferentes. Jesús habla del paraíso también, donde estaba el Lázaro que murió, el paraíso, el seno de Abraham. Y hay otro pasaje, creo que, no recuerdo, bueno, pero vamos, amado, ese no es el asunto. El asunto es de que esta gente está cristiana llamando a que Israel, apoyando con sus palabras, no sé si con sus oraciones, apoyando que Israel le quite la vida a alguien. Cuando los cristianos no podemos decirle a otro, está bien que mates, no. Aunque sean a los de Hamás, yo no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es en orar por los de Hamás, aunque sean perversos y endemoniados. Mi deber como cristiana es amar a esa gente. Yo no lo odio, aunque yo sé que le hicieron mucho daño a Israel, al cual también yo amo a Israel y oro por ellos. Pero yo sé que Israel son malos, no como los de Hamás, aunque debe haber gente ahí como los de Hamás también, viviendo allí o en cualquier parte del mundo. Porque yo digo, amado, en todas partes de las naciones vemos gente perversa, unos medios perversos, y todos somos pecadores, unos de una manera más grande y otra de una manera más pequeña. Pero si morimos sin Cristo, todos igual vamos a ir a un lugar de tormento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los medios malos y los malos malos. Arrepentirnos. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor, todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores porque heredamos el pecado de Adán y Eva. Pero ya que por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado, la muerte, dice, por un hombre Cristo se hizo humano, gloria a Dios, el Hijo de Dios, para salvarnos. Por eso yo creo en Jesucristo, para ser salvada por Él. Si tú quieres ser salvado de ese pecado de Adán y Eva, el cual naces con Él y vives con Él hasta que te mueres, arrepiéntete en la vida. En vida tienes que creer en Jesús. En vida tienes que clamar a Dios, pero en el nombre de Jesús, no en el nombre de María. María no te escucha porque ella está en el paraíso. Ella está en la presencia de Dios. Ella todavía no ha subido al cielo, hasta en el arrebatamiento. Entonces Dios vendrá y va a llevarse a todos los que están en ese lugar. Desde el tiempo de que Abel fue allí. Sí, al que su hermano le quitó la vida, y todos los demás creyentes. Todos los demás que creyeron en Dios. En ese entonces no creían en Jesús porque todavía Jesús no había nacido, no había muerto y no había resucitado. Creían en Dios, en el Dios único y verdadero. Desde tiempos antiguos, amado. Ahí está ese lugar inmenso, precioso. Dios me dio, recién convertida, me dio un sueño en ese lugar, donde ahí llegamos las almas, y todas somos iguales, somos jóvenes las almas allí. Lo que está dentro de mí no está viejo ni arrugado, mi alma está siempre joven. Y un día Dios me va a dar un cuerpo cuando me resucite, y a ti también, amado Hijo de Dios, pero no a los no cristianos. Por eso el Señor aclara con Pablo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Y dice primero porque se refiere que ellos van a resucitar, pero inmediatamente dice él, pero nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos resucitan y a nosotros Dios nos arrebata junto con ellos, nos levanta todos con un cuerpo nuevo.
Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 15. Ve y lee, por favor, todo el capítulo. Y ahí dice que nosotros vamos a tener un cuerpo con gloria. Por eso un cuerpo con gloria de Dios, no de nosotros. Nuestra alma no es la que va a volar. Y digo volar porque es un decir. Pero la verdad que yo creo que Jesús no voló. Dice la Biblia que Él fue llevado. ¿Y quiénes lo llevan a uno? Los ángeles. Pero los muertos sin Cristo no van a resucitar para ese tiempo que resuciten los cristianos. Entonces, esta guerra ya se está avisando con esto, el arrebatamiento. Porque en esta guerra, amado, donde Israel queda solo, donde Israel sufre su pecado, muchos se están arrepintiendo ya porque se les ha predicado, se les ha hablado de Cristo hasta la saciedad. Pero ellos han rechazado al Señor. Pero en la angustia van a clamar a Jesús. Gloria a Dios, ya vino la luz. Entonces, en la angustia, y según yo la había desenchufado, pero ay Dios mío, Padre, la gloria. Es que uno tiene que desenchufar los aparatos cuando la luz se va, para cuando venga no se dañen, pero no lo hice. Entonces, amados, ellos ya hay, desde los tiempos de Cristo, hay judíos, israelitas que aceptaron al Señor y también gentiles, y en este tiempo están aceptando, y todo lo que les viene es para que ellos también, Dios lo permite, como quebranto, como cuando yo soy quebrantada con mi salud, con una cosa que me pasa mala, es para que yo busque más de Dios, porque somos todos malos, desobedientes a Dios, todos, hasta los cristianos. Entonces los israelitas les pasa lo que les pasa por malos, por desobedientes a su Dios, para que crean en Cristo, para que ellos vean que todo lo que se les ha predicado se está cumpliendo. Entonces, tú, hijo de Dios, no estés mandando a que los israelitas le quiten la vida a nadie. Oremos por ellos, por los dos bandos, para que ambos bandos se arrepientan y se salven, crean en Cristo. Dirá, ay, qué difícil es que un árabe se salve. No, hay árabes que ya creyeron en Cristo y aman a Israel, oran por Israel. Si a nosotros viene una ley en Nicaragua, en cualquier país, que diga, todos tenemos que ir a la guerra, yo prefiero que me maten. Prefiero ir presa. Pero yo no voy a ir a quitar la vida a nadie. Eso era lo que pasaba, amado, en los tiempos de los cristianos. Ellos ya no iban a la guerra. Todos los que se arrepintieron no iban a la guerra. Por eso vino ese Constantino 300 años después, que 300 y unos 15 años después, al ver que ya no tenía gente para la guerra, porque se estaban convirtiendo a Cristo los gentiles. Entonces él inventó que había tenido una visión y que Cristo dijo, con este símbolo vencerás. Y muchos cayeron en la trampa, entonces empezaron a andar con cruces y toda la cosa. No, amado. Mi Cristo le dijo a Pedro, le dijo que guardara su espada, porque el que espada mata, a espada muera. Eso significa que ningún cristiano debe quitar la vida. Y usted no va a ver a Pedro ni a ningún cristiano en la Biblia. Cristiano verdadero, le digo, porque los falsos sí. Los falsos, muchos se dicen cristianos, muchos se dicen hijos de Dios, pero odian. Ellos no se van a ir al cielo porque Dios no nos mandó a odiar. No, 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 no. En la Biblia yo leo y la he leído por 28 años para la gloria de Dios. Que yo como hija de Dios me puedo enojar, sí me puedo enojar. Pero Él dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces yo me enojo. Soy de carácter fuerte, me enojo. Pero yo ahí nomás le pido perdón al Señor. No me quiero enojar. Yo quiero amar. Quiero morir amando, como Esteban murió amando. Y Él dijo que no les tomaras. Padre, le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor dio el ejemplo. Y entonces, si Él hubiera dicho, bárrelos a todos, destrúyelos, que se mueran, yo lo hiciera también. Pero mi Cristo no hizo eso. ¿Y saben qué dice el Señor Jesús? Que yo siga sus pisadas. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. Cuando a mí me hacen daño o le hacen daño a un familiar mío, me duele. Entonces, ¿saben qué hago yo? Cuando yo siento que me estoy enojando, me meto a ayunar. Me meto a ayunar porque yo sé que es mi carne, porque yo habito en un cuerpo de muerte. Pablo decía esas palabras. Pobre de mí, decía él, yo le estoy parafraseando, que habito en este cuerpo de muerte.
porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, que él sabía que debía hacer, que era bueno, no lo hago, decía él. Eso me pasa a mí. Yo me levanto y me pongo a orar y yo digo, en este día yo voy a hacer, voy a esto, lo otro, cosas buenas. Pero cuando miro me enojé con algo, con una pequeñez, me enojé. Ayer, por ejemplo, yo me enojé. Pasé por donde mi mami, yo venía del ayuno, venía feliz, re feliz. Por eso yo a veces me evito llegar a lugares donde yo puedo caer en pecado. Por eso el Hijo de Dios debía huir como José de la tentación. Sí, José mejor huyó y eso no es pecado. Entonces, amado, ayer que yo pasé por donde mi mami, yo aprovecho, digo, voy para el culto, la casa de ella está en el camino, entonces yo aprovecho y la voy a ver. Pero de una plática fui acusada de algo que yo no tenía culpa y me enojé. Y mi mamá, que me conoce, me echó de ver y me dijo, ¿por qué estás? Yo ya levanté la voz porque yo sé que a mi mamá le falta la voz, le falta el oído. Entonces yo alcé la voz para que ella me oyera, que yo le dije, no mamá, no mami, le digo yo. Yo no le dije eso. Me enojé. Pero ¿qué fue lo que pasó? Caí en la trampa de Satanás, porque no era mi mamá la que me estaba acusando, era Satanás usándola a ella como usó a Pedro. Satanás usó a Pedro y le dijo, Señor, que no te acontezca, que no fuera a morir pues el Señor. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las de arriba? Porque el Señor tenía que morir por mí y por ti y por todo el mundo, amados. Si no, yo no fuera salva. Entonces, cuando yo vine acá, yo me arrodillé, yo me calmé un poco. Porque me sentí, como le digo, acusada de algo de que no era correcto, no era yo. Yo había dicho que valía una pastilla que mi mamá necesita, en las farmacias de esas que lo traen a la casa, 9.60 y había otra que valía 9.80 cada tableta. Y hasta yo le dije, mire a ver, le digo, cuáles son las de usted. Y ella me dijo que era una marca Riestra. Entonces le digo, esas son más baratas. Compre esas, le digo yo, porque estas están muy caras. Estas son otras marcas, le digo, por eso son más caras seguramente. ¿Ves? Entonces, y todavía llegué a la casa y agarré la caja y le dije, mejor compre de esta. Porque esta es más barata, me acuerdo que se lo dije. Pero cuando yo hablo bajito, ella no me escucha bien. Y ese fue el problema. Entonces, ¿verdad, amados? Uno puede pecar, pero no debemos odiar, no debemos matar, no debemos condenar ni a los judíos cuando hacen daño, ni a los de Hamás, ni a nadie. Entonces vine aquí con mi corazón adolorido, me vine a orar y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, ayúdame a no enojarme, y menos con mi mamá. Porque a la hora de la hora, ella recibió mi enojo, no el diablo, sino que mi madre recibió, es como Pedro se le dijo, apártate de mí, Satanás. Le hubiera dicho, apártate de mí, Pedro, pero le dijo Satanás, pero Pedro se sintió mal seguramente, ¿verdad? Entonces, yo reconozco delante de Dios que no debo enojarme, que debo guardar mi compostura. Perdí todo en un momento y eso no es correcto, ni para mí, ni para ustedes. Porque cuando uno se enoja, hasta se le puede subir la presión a uno. Y imagínense cómo es el pecado del enojo. Por eso Dios dice que no mantengamos el enojo, que no pequemos, dice. O sea, si yo sigo enojada todo el día, me voy a empeorar mi salud. De por sí uno ya anda enfermo. Y ya enojado todo el día, voy a estar enojada y contra mi madre. No. ¿Y saben algo que he aprendido yo? Ni enojarme todo el día contra el diablo. No. Por eso canto un canto que dice, pobre diablo muerto. Él está vencido. Él no tiene oportunidad de arrepentirse. Usted y yo sí, pero él no. Entonces él es digno de lástima. Él es un enemigo vencido. Todas esas cosas, amado, yo las tengo que mantener en mi mente, pero ya le digo, eso nos hace ver públicamente que todos pecamos. Los pastores pecan, se enojan. Y a veces guardan enojo los pastores. Lo digo porque yo lo sé. Y eso les daña a ellos su salud, les daña su ministerio. Pierden su autoridad. Y entonces, no, amados, seas pastor, seas hermanito en Cristo, de cualquiera que sea tu nombre con el que te llames, con tu llamado, no podemos estar enojados contra nadie, aunque nos dañen,
aunque se dejen usar por Satanás la familia, el esposo, la esposa, el hijo. Entonces Israel es pueblo de Dios todavía, oremos por ellos, sí. Y dejemos de echar a pelear, dejemos de estar condenando, ni a ninguno ni al otro. No nos alegremos cuando Israel ataca a Hamás, no. Yo oro, mira, tengo los pelos parados. Cuando me acerco aquí a la hamaca me los para. Entonces, yo oro por todos, que se conviertan, que en vida se arrepientan. A mí me duele las muertes de todos lados, amado, porque yo tengo a Cristo. Ya les digo, me puedo enojar, pero yo reconozco que yo no debo vivir así. No. Entonces, que Dios me los bendiga. Esta reflexión va para toda la gente. Y si maldices a Israel, te vendrán desgracias. Sé inteligente y ora por Israel. Oremos por los de Hamás, que también son familia de Abraham. Porque ahí hay de todo, amado, hay de todo. Todos son familia. Y a lo mejor familia de nosotros. A lo mejor venimos y descendemos de esa gente árabe, ¿verdad? Entonces, oremos por toda la gente, porque todos venimos de un solo hombre. En primer lugar, de Adán y Eva. Y luego todos hechos por las manos de Dios, a imagen y semejanza de Él. Y Él a todos nos ama. Y por eso vivimos. Porque si Él odiara al mundo, ya no estaríamos de pie, nadie. Todos ya hubiéramos sido quitados, los demonios y toda la gente. Él tiene ese poder de hacerlo. Pero Él no quiere hacerlo. Él quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón, arrepentidos. No a la fuerza. A la fuerza me jaló un día mi mamá hace años, cuando yo andaba con mi enamorado, y ella no quería que yo anduviera con ese enamorado, me agarró del pelo, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Las circunstancias que nos vienen por nuestras rebeliones, sí, nos pueden hacer buscar de Dios. Mucha gente busca a Dios enfermo, mucha gente busca a Dios cuando los dejó el marido, y qué sé yo. Yo estaba bien, me acababa de casar con el que amaba yo tanto. Pero yo sentí un vacío, dije yo, yo pensé que era él el que me hacía falta, pero no, yo me casé, volví con el hombre que yo dije que amaba y adoraba, pero cuando me sentí el vacío, percibí que era Cristo al que yo necesitaba. Y así fue, amado. Desde entonces mi corazón está completo. Mi corazón está completo. Dios quiere llenar tu vacío. Arrepiéntete de tus pecados, de cualquier pecado en el que andes. ¿Quieres quitarte la vida? Arrepiéntete de tus pecados, amado. Pide perdón a Dios, amada, también. Seas creyente, que te has apartado, no importa quién seas o nunca has aceptado al Señor. Hoy es el día aceptable para ti. Hoy es el día de salvación. Mañana no. Porque está dado al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, dice el Señor. Hebreos 9:27, ve y léelo. No hay bajas oportunidades. Yo muero, y si yo muero con Cristo, voy a la presencia de Dios. Yo muero, y si muero sin Cristo, me voy al lugar de tormento, donde todavía está el rico esperando, ¿verdad? El pobrecito. ¿Cree él que lo van a sacar de ahí? Sí lo van a sacar, pero para ser arrojado al lago de fuego, junto con Satanás que lo engañó a él. No dejes que Satanás te siga engañando a más nadie, ni a mi familia, ni a mis amados en las redes, ni a ninguno de la iglesia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Ya me voy con mi pelo parado. Gloria a Dios, aleluya.